Hoy quiero hablar de esto, ¿verdad? Como vemos allí, la obediencia a Dios. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 16, versículo 19. Antes quiero comentarles también de que el día sábado, en el caso de Nieve y de mi esposa, vamos a estar yendo a la ciudad de Gualeguaychú. Vamos a estar acompañando allí a la pastora Miriam. En una reunión especial que se va a estar haciendo allí en Gualeguaychú. Así que estamos extendiéndonos mucho. Estamos extendiendo las estacas por todos lados, Berlín, Gualeguaychú. Estuvimos conversando también con la pastora hermana, no sé, Marcela Rivero. También estuvimos hablando ahí medio en broma. En un momento le dije que íbamos a abrir una obra allí en Concepción del Uruguay. Y la hermana dijo: amén, hace tiempo estoy orando para que se haga una obra. Lo que es, Señor. Y es una confirmación. Así que vamos prontamente también a extendernos allá. Y vamos a ir para Concepción del Uruguay, allá a abrir otra obra. Nos estamos extendiendo, hermano, para la gloria del Señor. En Romanos capítulo 16, verso 19, encontramos lo siguiente que nos dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿A cuántos hermanos les gustaría que se cumpliera esta palabra en sus vidas? ¿Sí? Amén. Vuelvo a repetir. Porque vuestra obediencia, la obediencia tuya, la obediencia mía, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo en vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien. Y dice: ingenuos para el mal. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia en Roma y le estaba diciendo esto: que ellos eran personas que estaban siendo obedientes a Dios, obedientes a todo lo que tenía que ver con las autoridades superiores. Y esto fue notorio, fue algo que se manifestaba de una manera tan clara y tan evidente que todas las personas alrededor se daban cuenta de que los cristianos en Roma eran personas obedientes. Y es lo que el Señor nos pide en este tiempo, que tú y yo seamos personas obedientes a su palabra y obedientes a todo lo que el Señor ha establecido como autoridad. Busqué, como siempre, por supuesto, para enriquecer el mensaje, sinónimos de la palabra obediencia, y encontré acatar. ¿Sí? No acatar el país, sino acatar órdenes. Encontré la palabra cumplir, ¿sí? Cumplir un mandato. Encontré la palabra también respetar, me gustó esa palabra. Cuando habla de la obediencia, habla del respeto a algo o a alguien, o algo que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Encontré la palabra subordinarse también. Cuando alguien es un subordinado, ¿verdad? Está por debajo, ¿sí? Es una persona que le debe obediencia a aquel ser o a aquella persona que está por encima en cuanto a posición y jerarquía. Encontré la palabra ceder también. Alguien que obedece está cediendo. ¿Cediendo a qué? Cediendo a aquellas cosas individuales y personales, ¿verdad? Que uno quiere hacer como persona independiente. Lo quiere hacer uno mismo, pero cuando entiende que tiene que obedecer, ¿qué es lo que hace? Cede. ¿Cede a qué? A los deseos personales. Cede a lo que yo quiero hacer para hacer lo que esa persona me está pidiendo. Y encontré la palabra someterse, que es una palabra que a veces está mal interpretada, la palabra sometimiento. A veces la relacionamos a cuando una persona está, ¿verdad?, esclavizada por algo y está sometida, ¿verdad? Pero la Biblia habla del sometimiento relacionado a la obediencia. No es una palabra negativa. Y luego busqué en el diccionario también la palabra obediencia y encontré cumplir la voluntad de quien manda, así, lisa y llanamente. Cumplir la voluntad
de quien manda. El Señor nos manda a nosotros. Ya no vivimos nosotros, ya no somos nosotros, sino que es Cristo el que gobierna nuestro corazón. Entonces ya no me mando yo, sino que obedezco lo que Él me pide, me manda. ¿Y dónde está lo que Él me pide? En su palabra. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero busqué lo contrario, ¿verdad? La palabra obediencia, el antónimo, y encontré resistirse, ¿verdad? Cuando una persona se resiste, es una persona que está en desobediencia. Y también encontré la palabra rebelarse. Una persona se rebela, se resiste, está haciendo lo contrario, ¿verdad?, a lo que es la obediencia. Por eso el apóstol Pablo dejó bien marcado aquí esto en cuanto a la iglesia de los romanos. Y le dijo a los romanos que ellos eran personas obedientes y que esto era notorio a todo el mundo. Y yo quiero que en esta congregación, en esta iglesia, que sé que se está cumpliendo, ¿verdad?, pero quiero que cada día esto lo vayamos mejorando, cada día más sea como la iglesia de los romanos. Que tu obediencia, que mi obediencia a Dios y a todo lo que es superior a nosotros, podamos cumplirlo de tal manera que la gente, los demás, noten que esta es una iglesia que cumple la obediencia, la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahora su hermano que está a su lado, tenemos que ser obedientes. 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 Miren, Salmo 32, acompáñenme, versículo 8 al 9. Y quiero tomar este versículo porque yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, bueno, preciso tener sabiduría para entender la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que la clave para entender es la obediencia. ¿Sí? Porque cuando usted es una persona obediente a Dios y a todo lo que el Señor ha establecido como autoridad, Dios le abre el entendimiento. Dios le abre el entendimiento, porque cuando somos desobedientes se nos cierra el entendimiento espiritual. La clave está en la obediencia. Cuando uno no entiende ciertas cosas en su vida, obedece. Entonces, cuando obedece, viene la apertura de mente, viene la apertura espiritual. Yo conozco personas que no son obedientes y su entendimiento se ha cegado de una manera total, porque el Espíritu Santo no puede obrar en esa mente, no puede obrar en ese corazón. Dios obra, el Espíritu Santo obra en esos corazones que son obedientes. Y es ahí donde el entendimiento se nos abre. En Salmo 32 encontramos esto, mire, 8 y 9. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Sobre ti, dice el Señor, fijaré mis ojos. Y luego dame la ilustración sobre ciertos animales. No sabes como el caballo o como el mulo, dice, que son sin ¿qué? Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, dice, no se acercan a ti. Entonces, una de las cosas que tú y yo tenemos que erradicar es ser cristianos mulos. Dígale al hermano que está a su lado, no seamos mulos. El Señor te dice, el Señor me dice a mí, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento. Y busqué el lenguaje actual porque me gustó mucho la traducción. Bien clarita, ¿verdad? ¿Qué dice? Tú me dijiste, yo te voy a instruir. Esto es lo que dice el Señor, ¿verdad? Te voy a enseñar cómo debes portarte. Aleluya. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Esta es la promesa que Dios le hace a sus hijos, ¿verdad? El Señor te cuida, el Señor te instruye, el Señor te enseña a portarte bien, el Señor te da buenos consejos y el Señor te promete cuidar siempre de ti. ¿Cuántos lo creen a eso? Amén. Ahora dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Hay algún cristiano por ahí que le pasa eso, ¿verdad? No, en esta iglesia no sucede, pero sé de otras congregaciones. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno
Y luego termina diciendo, ¿verdad?, con signo de admiración, no seas tú como ellos. Entonces tenemos que ser personas obedientes, obedientes a Dios, obedientes a su palabra. Antes de ser mulas, tenemos que ser ovejas, porque la oveja es un animal dócil, es un animal enseñable, es un animal que se deja llevar, ¿verdad?, por su amo y por su pastor. Cristian estaba hablando hace un momento sobre el tema de la siembra y la cosecha, la importancia que tiene la siembra y la cosecha. Todo lo que yo siembro, eso lo voy a cosechar. Si yo siembro en mi vida cristiana un 10%, voy a cosechar ese 10%. Porque dice que todo lo que el hombre siembra, eso exactamente va a cosechar. Si yo siembro un 20, voy a cosechar un 20. Si siembro un 80, voy a cosechar un 80. De acuerdo a lo que yo siembre, eso es lo que exactamente voy a cosechar. Ahora, fíjense lo que nos dice, si me acompaña Mateo capítulo 7, algo muy fuerte que el Señor dijo. Todos lo conocemos este pasaje, pero vamos a recordarlo. Con respecto al decir y al hacer, que tiene que ver con la obediencia. Porque la obediencia está relacionada a eso. Señor, tú me dices esto, yo obedezco y lo cumplo. ¿Verdad? No solamente las palabras, porque solamente con las palabras nosotros no hacemos nada. Tenemos que aplicar, ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a lo que Dios nos manda y a lo que Dios nos pide. Entonces, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué palabra fuerte esta, hermano. Qué palabra fuerte. Y yo puse allí en cursiva el que me dice, y puse también en cursiva el que hace. Fíjese el contraste que hay entre decir y hacer. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, hermano, aquí está la clave de toda la vida cristiana. Nosotros podemos hablar muy lindo, podemos decir cosas muy lindas, podemos expresar palabras muy lindas, pero si tú y yo no somos obedientes, no cumplimos con lo que el Señor nos pide, estamos cayendo en desobediencia. Y la palabra sometimiento o someterse es un sinónimo de la obediencia. El apóstol Pedro en una oportunidad dijo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. El Señor sabía de que nosotros como seres humanos nos cuesta obedecer. Entonces Él dice: por causa del Señor vamos a someternos a toda institución humana. Estamos hablando también de los gobiernos, ¿verdad? Sea el rey, como dice aquí, como también el superior. Acompáñame a Romanos capítulo 13, también que ahí vamos a encontrar algo interesante sobre la obediencia, que es un espectro más amplio en cuanto a la obediencia en todo sentido, ¿verdad? En la iglesia, por supuesto, Dios pone autoridades, Dios pone líderes, Dios pone pastores, y es allí donde se tiene que cumplir, porque Dios lo estableció. Pero este espectro no solamente está allí únicamente en la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que valorar todas las autoridades, no solamente la eclesiástica, sino la gubernamental también. Entonces en Romanos 13 dice algo bien interesante, y vamos a leerlo suavemente, despacito. Dice: sométase. Mire, ahí ya aparece la palabra someterse, o la palabra sometimiento, que tiene que ver con la obediencia. O sea que esta palabra en realidad no es una palabra muy negativa, ¿sí? Porque la Biblia lo está enseñando y lo está estableciendo. Entonces, si sométanse toda persona, y entre esas personas estamos incluidos tú y yo,
¿A qué? A las autoridades superiores. Esto no quiere decir que uno es mejor que el otro. No está hablando de que uno es mejor que el otro. Está hablando de que hay posiciones, jerarquías. Un técnico de fútbol no significa que sea superior a los jugadores, pero los jugadores tienen que obedecer al técnico, porque es él la autoridad superior en el ámbito del fútbol estamos hablando, ¿verdad? Seguro que Luis Enrique no era mejor cuando jugaba al fútbol que Suárez, Neymar y Messi, que está tan de moda la famosa MSN ahora. Sin embargo, estos tres jugadores que son fuera de serie, y creo que inigualables en toda la historia del fútbol, tienen que someterse a su técnico, porque ellos saben que él es una autoridad superior, no porque sea mejor, sino porque es la autoridad superior. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios en este tiempo a ti y a mí, que nos sometamos a las autoridades superiores. Mire por qué, cuál es la razón. Porque no hay autoridad, sino de parte de quién. Dios. ¿Quién es el que las pone? Dios. Entonces cuando tú desobedeces una autoridad, ¿a quién estás desobedeciendo? A Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Oh, hermano, usted es una persona con entendimiento. Entonces, porque no hay autoridades, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, y es lo que hay, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, es lo que hay. Y la que hay, que dice, por Dios han sido establecidas. El presidente de nuestro país, para dar un ejemplo de gobierno, el presidente de nuestro país, Dios lo puso. Ah, pero ¿cómo si el gobierno es corrupto? Dios lo puso. ¿Y cómo Dios va a poner una persona corrupta? Dios la puso. Esa persona después tendrá que rendir cuenta delante de Dios por lo que hizo, estando en el lugar donde está. Y tampoco significa que se venga al cielo. Pero Dios la puso esa autoridad. Y es responsable. Y así, en lo que es la iglesia, Dios puso a estos pastores en este lugar. Y nos guste o no nos guste, tiene que haber obediencia. Entonces dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, mire qué interesante esto, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Resiste. Ahí está la palabra resistir, que es el antónimo, lo que le decía hace un rato, el antónimo de obediencia, la resistencia. Y los que resisten no le hacen un mal al pastor, no le hacen un mal al presidente, no le hacen un mal a la autoridad superior. Esa persona se está haciendo daño a sí misma. Dice, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice el Señor, haz lo bueno, cuando dice gloria a Dios, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, hermano. Es servidor de Dios para tu bien, no para tu mal. Pero si haces lo malo, teme, porque no en mano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y dice el 5 y termina diciendo, por lo cual es necesario, diga conmigo, es necesario estar sujeto. Es necesario. No solamente por la razón de un castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Cuando tú eres una persona obediente, la autoridad, tu conciencia está limpia, está tranquila, y vas a dormir de noche, tranquilamente. Y vas a poder decir, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a Dios y resistir a quién? El diablo. Al diablo. A veces los cristianos somos al revés. Resistimos a Dios y terminamos sometiéndonos al enemigo. Pero Dios nos dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo, y ¿qué dice? Huirá de nosotros, huirá de tu vida, huirá de tu casa, huirá de tu familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Me gustaría
para ir finalizando, porque soy breve en el mensaje, quiero ser breve. Una historia muy linda que está en 1 de Samuel. Vaya conmigo al capítulo 15 de Samuel. Versículo 19. 1 de Samuel, capítulo 19. 15, perdón, verso 19. 1 de Samuel, capítulo 15, verso 19. Mire esto, qué poderoso que es. Vamos a trasladar un poquito la historia, al contexto de este pasaje. Viene Samuel, de parte de Dios, porque el profeta Samuel, Dios lo manda. Viene Samuel a Saúl y le dice a Saúl: Saúl, Dios te manda que hagas esto. Hiere a Amalek, no dejes nada vivo, nada. Porque era una nación totalmente impía, estaban corrompidos hasta la raíz. Entonces Dios toma la decisión, a través de Saúl, como instrumento en las manos de Dios, de destruir a Amalek, a los amalecitas. Una nación pagana, perversa. Entonces Samuel le dice: cumplí y hacé lo que Dios te está diciendo. Bueno, dice Saúl, va a la guerra, pelea contra los amalecitas. Pero Saúlcito querido dejó a algunas personas vivas, y las ovejas y las vaquitas las dejó vivas, porque dijo: no, estas ovejitas van a servir para todo el botín de los enemigos. Lo dejó vivo al rey también, como si fuese un trofeo, ¿verdad?, de Saúl. En otras palabras, Saúl se olvidó de lo que Dios le había pedido. Entonces vamos a leer el capítulo 15, versos 19 y 20. Mira lo que dice. Ya conociendo más o menos el contexto, capítulo 15, lo tiene allí. Amén. Cuando viene Saúl de la guerra y desobedece a Dios, viene Samuel. Y Saúl le dice a Samuel: yo cumplí la palabra del Señor. Y entonces Samuel le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, ¿verdad? O sea, vio el botín, vio todas las cosas de valor allí. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl le responde a Samuel: antes, decía Saúl, bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahí que vemos, hermano, vemos que el ser humano es el único ser que se puede autoengañar en cuanto a lo que es la obediencia. Porque en realidad Samuel en algo había obedecido, pero esa obediencia fue una obediencia a medias. Y nosotros en la vida cristiana hacemos una ecuación, y la ecuación es que la obediencia a medias es desobediencia. Porque Dios dijo: haced todo esto. Saúl agarró y dijo: obedezco el 50, y el otro 50 no obedezco. Pero lo peor de todo, lo que hizo Saúl, fue que obedeció lo que a él le convenía obedecer. Y lo que a él no le convenía obedecer, no lo obedeció. Hermano, tengamos cuidado, como dijo Dios, esto es una advertencia de Dios para todos nosotros, que muchas veces nos puede llegar a suceder y acontecer, de que nosotros podemos obedecer a Dios a medias, y obedecemos aquellas cosas que realmente nos convienen y nos gustan y nos sirven y nos caen cómodas, pero aquellas cosas que no nos caen bien, no las obedecemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos obedeciendo a medias. Y una obediencia a medias es desobediencia. ¿Se anima a decir amén en esta noche? Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: obediencia a medias es desobediencia. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Este fue el error que cometió Saúl, y por eso fue desechado por el Señor. Porque el Señor le dijo: haced el 100%. Saúl fue, hizo el 50 y el otro 50 no.